Bienvenidos otra vez ustedes y a todos. Qué nota poder tener este webinar con ustedes. Esto es un espacio muy importante para nosotros en Ventu y la idea hoy es poder abarcar un montón de temas que tenemos en toda la gestión comercial desde el proyecto y poder ir solucionando dudas que hemos venido teniendo a lo largo del tiempo. Como les decía, mi nombre es Juliana Torres, seré la moderadora de este espacio y me encanta poder estar con personas tan expertas en los temas que venimos a tratar hoy y resolver todas las dudas que ustedes puedan tener. Entonces, si tienen algún comentario o alguna duda, siéntanse en confianza de escribirlo, que aquí los vamos a estar leyendo. Hoy nos acompaña Juan José Giraldo, él es nuestro asesor tributario y legal en el proyecto. Él representa una firma de Colombia Law Group y será pues quien estará acompañándonos y dirigiendo todas las preguntas que vayamos teniendo. Entonces, gracias, Julie. Bienvenido. También les presento otros dos invitados que son de primer nivel. Estamos hoy en Ciudad de Panamá, donde todos nos están acompañando acá. Está José Brose, que ya nos va a contar un poco de él, y está Mauricio Marín Elizalde, que también es muy importante tenerte acá. Bienvenidos a los dos. Encantado. Muchísimas gracias, encantados de estar aquí. Sí, yo creo que es importante agradecer la presencia tanto de José como de Mauricio, de acompañarnos y entender que eso es un espacio para la gente de entrar a resolver todas las dudas. Como lo dijo Julie, yo soy Juan José Giraldo, socio fundador de Colombia Law Group y tengo el placer de acompañar a todas las personas que quieran invertir en Panamá. Así es, soy José Guillermo Brose, como ya sabrán, socio fundador de Brose Peña Asociados, una firma que ha estado ayudando a clientes a reubicarse en Panamá desde el 2005. Estamos en esto, tenemos muchísima afinidad con el mercado colombiano, los clientes colombianos muy queridos, y estamos aquí para darles la mano en esa inversión inicial en un mercado distinto al de Colombia. Buenísimo. Y bueno, como corresponde, primero dar las gracias a quienes me invitaron a participar hoy en esta charla, en este webinar. Mi nombre es Mauricio Marín Elizalde, socio director de Accountability Private Wealth Solutions. Desde Estados Unidos le ayudamos a familias en Latinoamérica a realizar procesos de protección del patrimonio y de planeación sucesoral. Y bueno, nada, muchas gracias, aquí dispuestos y listos a resolver todas las inquietudes que vayan surgiendo dentro del debate y que la gente tenga para nosotros. Buenísimo. Gracias, Mauro, José, Juanjo. Ahora sí, démosle a lo que nos trajo esta noche hoy a todos acá. Entonces, hoy el tema principal son inversiones inteligentes en Panamá, ¿cierto? Entonces yo quiero empezar con ustedes, señores. ¿Qué opinan ustedes de qué es una inversión inteligente para ustedes? Julie, yo creo que importantísima la pregunta, sobre todo para aquellas personas que apenas están entrando en la experiencia de lo que es invertir por fuera de Colombia, en jurisdicciones distintas, tal cual como lo es la panameña. Para nosotros una inversión inteligente es aquella inversión que se hace con un conocimiento previo y sin ese conocimiento acompañarse las personas que los van a ayudar a hacerlas y a ejecutarlas. Para mí eso es inteligente. Bueno, tomando desde el punto que deja mi colega, la inversión inteligente desde un aspecto financiero podría ser la inversión que te da un bajo riesgo y una utilidad mediana o alta, consona con el riesgo que estás tomando, ¿no? Pero si nos vamos al aspecto humano, una inversión inteligente es una inversión, si me tocara asesorar a una persona, a un padre de familia que quiere conservar el patrimonio para su familia, para el estudio de los hijos, para la conservación y seguridad de la solución habitacional de su familia en el futuro. Una inversión inteligente debe ser una inversión que primero no te cause estrés, porque el estrés generalmente impulsa a las personas a tomar malas decisiones en el transcurso de la inversión, ya sea venderla demasiado rápido, no
no negociarla con el precio correcto. Esos temas son importantes tomarlos en cuenta, tenerlos en consideración porque, permiso, disculpen, hay una interferencia. Esos temas son importantes tomarlos en consideración para que la persona que tiene la inversión en la mano pueda continuar con esa inversión y no salirse del objetivo hacia donde iba. Hay que considerar el factor riesgo. En la inteligencia de la inversión está el factor riesgo. Y el factor riesgo va proporcionalmente a la capacidad que tiene la persona que hizo la inversión de recuperarse en caso tal de que esa inversión salga mal. Entonces yo le diría que una persona de clase media que está asegurando el patrimonio familiar, hacer una inversión en bienes raíces, creo que sería una inversión segura. ¿Por qué? Porque es muy difícil que un bien raíz pierda valor si fue bien comprado. Es decir, una buena ubicación, un buen constructor, un buen momento, un buen precio. Entonces, podríamos proyectar que de ahí en adelante esa inversión va a crecer en valor. Y esa inversión también puede generar utilidad, renta pasiva. Es decir, esa persona puede arrendar ese bien y ese bien va a generar ingresos a esta familia sin que la persona tenga que trabajar posteriormente, ¿no? Entonces, esa sería mi visión o mi opinión sobre una inversión inteligente para ese sector de inversionista familiar. Súper, José, gracias. Bueno, ya veo por qué me dejaron de tercero para no tener que responder, porque las respuestas anteriores ocupan todo lo que debe decirse. Pero vamos a ver. Una inversión inteligente debe suponer, desde mi punto de vista, dos cosas. La primera, tomar la decisión de invertir. Por supuesto. Hay muchas familias, hay muchas personas que dudan mucho, y cuando se está pensando especialmente en temas de protección de patrimonios, especialmente en Latinoamérica, las personas creen que no se van a morir. Entonces, creo que una inversión inteligente implica, momento uno, tomar la decisión de proteger ese patrimonio y de realizar la inversión que corresponde. Y el momento dos de la inversión inteligente es verificar los riesgos que específicamente esa familia o esa persona o esa empresa incluso tenga respecto de su patrimonio. Y desde ese punto de vista, asesorarse de la mejor manera desde la perspectiva legal y financiera y humana, porque fíjense cómo en la respuesta de José hay un componente humano en la decisión de inversión, un componente familiar, un componente de pensar en aquellos seres que se aman, y todo eso lo que va a llevar es a realizar una adecuada inversión, es decir, una inversión inteligente. Buenísimo, Mauro. Gracias. Bueno, yo creo que hoy mi rol también es representar a un montón de colombianos. Yo soy colombiana, hoy estamos en Panamá y digamos que tenemos muchas dudas y muchas incertidumbres a la hora de sacar un capital del país, ¿cierto? Ahí creo que me pongo la camiseta de todos esos colombianos que tenemos esas dudas y la idea es empezarlos pues como a aterrizar con ustedes. Entonces, la siguiente pregunta es muy importante y es, ¿qué debo tener en cuenta yo como latinoamericano y como colombiano para invertir en Panamá? Juli, yo creo que esa es muy buena pregunta. En principio es de las preguntas más frecuentes y recurrentes que tenemos de clientes en la oficina. Y yo creo que es importante empezar por un tema fundamental, y es en el momento que yo me decido hacer una inversión tal cual lo dice Mauricio, yo como colombiano que nunca he invertido por fuera, ¿qué necesito? Es decir, ¿necesito una condición especial para poder invertir en Panamá? ¿O por el simple hecho de ser colombiano puedo invertirlo? Entonces yo creo que es importante, Mauro y José, entrar a explicar
que en efecto el colombiano puede invertir en cualquier país del mundo. Perfectamente. Para ese tema yo creo que Panamá es una de las jurisdicciones que hoy ha venido cogiendo muchísima fuerza y empezar a resolver yo creo que esas dudas. Mauro, vos dentro de la experiencia, dentro de lo que has venido manejando en tu oficina y el asesoramiento de las familias, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que has tenido en el tema de las inversiones por fuera del país? Vamos a ver, a mí me gustaría ampliar un poco la respuesta, no ceñirme estrictamente a Colombia, más allá de que tengamos un público cautivo colombiano, pero la respuesta va en un sentido más general. Nosotros desde Estados Unidos atendemos a familias de toda Latinoamérica y los problemas son similares, ¿vale? Uno, bueno, con excepción tal vez de Ecuador, en donde la economía está dolarizada, entonces es una condición distinta. Pero para los demás países, al momento de realizar una inversión en el exterior, primero hay un tema de confianza, de seguridad, ¿cierto? De que la inversión sea real. Es decir, hay un primer momento en el que hay que estar lo suficientemente convencidos y asegurados a partir de un análisis previo que se hace con los asesores respectivos de que es una inversión real y no vas a ir a poner la plata en un lugar que eventualmente la plata se va a perder. Pero una vez hecho ese trabajo, entonces, ¿qué puntos hay que tener en cuenta? Uno, el tema tributario. El tema tributario es relativamente sencillo en todos los países latinoamericanos y en concreto en Colombia. Tendrás una obligación adicional al momento de presentar tu declaración de renta porque ahora tienes una inversión fuera de Colombia, pero es parte de tu patrimonio, vas a seguir declarándolo, es decir, ya no tienes la plata en un CDT en Colombia, sino que ahora tienes la plata en una inversión fuera de Colombia, igual vas a seguir declarando esa inversión y le informarás a la administración tributaria que tienes una inversión fuera de Colombia en un formulario adicional para que la administración pueda controlar y sepa que tienes esa inversión fuera del país. Mauro, ahí me disculpas, te interrumpo un segundo, porque yo creo que es un tema recurrente en que las personas por desinformación creen que en el momento de que sacan un dinero por fuera del país les va a generar más impuestos. Súper importante bajo ese tema. Y en realidad yo creo que complementando lo que dice Mauro, es importante dejarle claro a la gente que en efecto tal cual se menciona, es una obligación adicional de informar, más no de pagar más impuestos. Entonces yo creo que eso es importante. Y remitiéndome a ese tema, Mauro, sí quisiera volver al tema inicial y es preguntarle a José, que maneja la jurisdicción panameña, es abogado y licenciado acá en Panamá, el colombiano o una persona, tal cual dice Mauricio, de Latinoamérica, necesita o requiere una situación especial para invertir. Es decir, ¿una persona puede venir con su pasaporte e invertir en Panamá? Por supuesto, pero siempre le recomendamos al inversionista que se asesore antes de hacer la inversión con personal calificado, contadores, una firma importante de contadores, una firma importante de abogados que manejen derecho fiscal en su país de origen, en su jurisdicción, y que entienda cuáles son los compromisos entre naciones, entre la nación origen de los fondos y la nación que va a recibir la inversión. Porque en derecho fiscal internacional, no todo es igual. Dependiendo del tipo de negocio, dependiendo del tipo de persona, dependiendo de la fuente de los ingresos, de la profesión, muchas cosas cambian. Entonces, es importante no tomar ninguna respuesta como una respuesta global que se pueda aplicar a todos los casos. Ahora, en el marco general, uno tiene obligación de reportar los ingresos en su país de origen y en el país donde estás generando utilidad, donde estás haciendo la inversión. Entre esos países hay que tomar en cuenta qué tipo
de jurisdicción es, si es una jurisdicción offshore, si es una jurisdicción que tiene renta global, qué tipo, si es un paraíso fiscal o un infierno fiscal, como quieras decirlo, si nos vamos al lenguaje popular, y dependiendo de estas condiciones y dependiendo del tipo de negocio que va a desarrollar el inversionista, es que uno puede tener una idea real de qué tipo de impuestos tienes que pagar, si es que hay que pagar algún impuesto, y además de qué tipo de proceso declaratorio tienes que dar. Porque, por ejemplo, una persona, un extranjero puede venir a Panamá e invertir, pero su negocio está en una zona libre de Panamá. Eso... Pero remitiéndonos, José, ahí y entendiendo que la audiencia de hoy es una audiencia que quiere tener respuestas, y frente a eso quizás en algún momento nos tendremos que sentar con sus asesores fiscales que son y entienden un tema más técnico. La pregunta que nos han hecho continuamente es: ¿una persona hoy puede comprar sí o no con su pasaporte? Por supuesto, tú puedes venir de Colombia, vienes con tu pasaporte, vienes con tus fondos con origen comprobable, porque eso es lo que el sistema bancario te va a solicitar. Llegas a la promotora, ves tu propiedad, te gustó, firmas el contrato de compraventa, haces el abono y ya comienzas. Muchas gracias, José. Perfectamente posible. Yo quiero complementar algo, porque hay un tema que en muchos países latinoamericanos, entre ellos Colombia específicamente, es muy importante y a veces se olvida, y es el tema cambiario. Correcto. El régimen cambiario regulado por los bancos centrales de los distintos países, y en el caso específico colombiano no hay que tener en cuenta solo el asunto tributario, sino también el asunto cambiario. ¿Por qué? Porque además, si incumples, las sanciones son económicamente muy altas. De hecho, yo creo que son exorbitadas. Entonces, el tema cambiario va a implicar cumplir una serie de requisitos y hacer una serie de registros ante los bancos centrales, que luego quedan atados a lo que estaba diciendo José, ante ya la banca privada. La trazabilidad. Pero queda esa trazabilidad y queda el tema cambiario también resuelto, que repito, muchas veces las familias en el afán o por las ganas dicen: no, saco la plata, abro una cuenta en otra jurisdicción, por ejemplo Panamá, me llevo la plata a mi cuenta personal y en esa cuenta personal voy y compro el apartamento, y luego no queda eso desde el punto de vista cambiario como una inversión, y puede generar una serie de inconvenientes hacia futuro, que es importante. Entonces, lo tributario, lo cambiario, y con toda seguridad en un ratico hablaremos de los temas de responsabilidad, que lo ideal es tener una mínima estructura para realizar esas inversiones. Total. Ahí, Mauro, mil gracias, y creo que tenemos pues como algunas preguntas que están girando en torno al tema tributario. Creo que lo vamos a ir hablando pues en el transcurso del webinar, pero quiero acotar una que es importante, que es una pregunta muy común, y es el tema como la doble tributación. O sea, si compro acá en Panamá, tengo que declarar algo en Colombia o lo tengo que declarar acá. Es algo muy técnico, ¿cierto? Pero es una pregunta muy frecuente, José, porque la gente piensa que solamente por invertir, digamos en este caso el vehículo que proponemos, algo inmobiliario, solamente por invertir estamos pagando doblemente impuestos. Entonces, eso sí me gustaría que lo... En realidad, Jules, yo creo que el tema se puede abordar desde una perspectiva clara, y es decir, y entrar a determinar un tema fundamental en el tema impositivo, y es la residencia fiscal. Correcto. Para aquellas personas que sean residentes fiscales en Colombia, tal cual lo dijo Mauricio, no entran a pagar una doble tributación toda vez que son residentes fiscales en Colombia. Es decir, si se generara un ingreso, que para estos efectos se va a generar un ingreso pasivo, esas empresas entrarían a aplicar unas retenciones en la fuente, que, me corrige José, son impuestos de remesas al exterior, y esa retención en la fuente luego nos la llevaremos nosotros en nuestra declaración de renta, y ahí voy a dejar que Mauro se extienda un poco más,
pero lo llevaremos nosotros a nuestra declaración de renta como un descuento por impuestos pagados en el exterior. Hay una pregunta que nos han hecho que incluso la tenemos muy presente y es, bueno, ahora hablando de ese tema de inversiones, ¿cuáles pueden ser esas estructuras legales que se recomiendan para hacer una inversión en Panamá? Pues Julie, yo creo que Mauro en su respuesta dio un tema, yo creo que fundamental hoy en el tema de las estructuras, y mencionaste las fundaciones de interés privado que desde 1995 vienen un desarrollo muy importante en esta jurisdicción, inclusive es una de las jurisdicciones, hablando de la panameña, que no solamente la tiene dentro de su ordenamiento jurídico, sino que ha venido haciendo un desarrollo importante en la construcción del entendimiento de lo que es una fundación de interés privado. Entonces yo creo que adelantándonos un poco, Mauro, y entendiendo que es parte del expertise que se maneja entre las oficinas nuestras, hablar un poquito de lo que es gestión y protección patrimonial, las estructuras distintas que nosotros utilizamos en jurisdicciones offshore como la panameña, en tu caso también en Estados Unidos, pero remitiendo a este tema de Panamá, haciendo ese símil con estructuras distintas y avaladas en el mundo, como el trust, las fundaciones de interés privado, ¿cuál es la recomendación hoy constante a los clientes que se asesoran en tu oficina, Mauro? Yo voy a rebotarle la pregunta a José, porque me parece que es lo que corresponde por elegancia y por decencia, para que José nos hable de una figura que la gente no termina de conocer. Es decir, muchas familias en Latinoamérica conocen las fundaciones de interés privado, pero aún faltan muchas más familias para que la conozcan. Entonces, yo plantearía el tema de la siguiente manera: que José nos cuente como local de las fundaciones de interés privado panameñas, que son absolutamente maravillosas, y luego, a partir de la respuesta de José, yo hago una comparación con otro par de figuras, porque no es solo el trust, sino también los seguros de vida de gestión patrimonial, que son muy parecidos, pero me gustaría que José nos cuente en un primer momento las fundaciones de interés privado panameñas, que repito, como estructura sombrilla de la protección del patrimonio de una familia, son absolutamente espectaculares. Y quitarle, yo creo que ese entendimiento a las personas, sobre todo a los colombianos, y lo hablo desde nuestro punto de vista por todas las preguntas que llegan a la oficina, y es dejar claro que las fundaciones de interés privado no son fundaciones con un fin altruista No, por eso son de interés privado. Existe un interés. Mira. Si entre las cosas que uno descubre siendo abogado, cuando tú descubres el amor en el derecho, para mí, mi amor está en las fundaciones. Yo creo que la ley de fundaciones de interés privado es una obra de arte de la cual estamos muy orgullosos de haber podido implementar. ¿Y qué es una fundación de interés privado? Es lo equivalente a un trust, lo que sería del derecho anglosajón el trust, adaptado a las necesidades de un país offshore, sumamente hiperactivo y dinámico en comercio, y que ya veía cómo los organismos internacionales regulatorios iban por la cabeza de las sociedades anónimas. La sociedad anónima se inicia como un mecanismo para que un comerciante pueda proteger su capital de sus errores como comerciante y volver a comenzar. Pero con los años y con un pensamiento un poco de izquierda, diría yo, se comenzó a golpear a los accionistas de las sociedades anónimas, haciéndolos responsables de lo que pasaba en una compañía en la cual no siempre se tiene el control. Y parte del emprendimiento de un comerciante implica también una carga pesadísima de riesgo, y ese riesgo era mitigado por la figura de la quiebra o insolvencia o diferentes figuras que le daban oxígeno a ese comerciante para recoger, reorganizar y volver a comenzar. Y eso incentivaba
el comercio en todos lados. Poco a poco esa figura se fue perdiendo fuerza. Perdimos el velo corporativo, que eran las acciones al portador, o el secreto que los abogados teníamos que guardar de quienes eran nuestros accionistas de las acciones. Y fuimos perdiendo fuerza con las sociedades anónimas y nace las fundaciones de interés privado. Y las fundaciones de interés privado fue una respuesta al mundo diciéndole, ok, el negocio, si estamos ejerciendo comercio y eso te parece mal, bien, puedes atacarlo, puedes atacar a los accionistas, pero ahora yo voy a hacer una figura benévola para que ese comerciante pueda proteger capital, porque él tiene que amasar riqueza para recomenzar, para mantener a su familia para el futuro. Y crean las fundaciones de interés privado como un organismo, una estructura legal que desvincula la titularidad del capital de la persona que lo administra. Eso es similar a trust. Entonces, la fundación de interés privado mantiene el velo corporativo no teniéndolo. Es decir, en la legislación explícitamente se habla de un documento que determina cómo va a ser administrado el capital, y ese documento es producido por el Consejo Fundacional, que es lo equivalente a la Junta Directiva de una sociedad. Consejo Fundacional, 3 personas que administran la fundación en mancuerna con el fundador, y ellos pueden crear un documento privado que se llama Consejo Fundacional, Reglamento Fundacional, sí, gracias, Reglamento Fundacional. El Reglamento Fundacional es un documento privado en el cual uno determina qué va a hacer con los bienes de la fundación, y eso es privado. Y se puede renovar, es decir, yo como padre podría poner todos mis bienes a nombre de la fundación, desvincularme de mis bienes y destinar esos bienes para mi hijo, aunque no haya nacido. Es decir, ese reglamento diré, mi hijo cuando cumpla 21 años y se haya graduado de Derecho y viva solo, tendrá acceso a las cuentas bancarias y a los fondos de la fundación. Yo creo ahí, José, que también antes de que Mauro complemente la respuesta, creo que es importante concluir una cosa, y no sé si ustedes estén de acuerdo. Una fundación de interés privado, 3 personas, fundador, ¿quién fue la persona que hizo el capital? Por lo general, el jefe de la familia o la jefa de la familia. Correcto. Una segunda persona que es el consejo fundacional, es decir, quien administra las órdenes o los deseos del fundador y tiene la titularidad jurídica de los activos. Te digo una cosa ahí podría el Consejo Fundacional determinar y nombrar a un protector. Correcto. Y ese protector también puede ser apoderado de la administración. Es decir, el fundador dona, transfiere los fondos y se desvincula. El Consejo Fundacional nombra a un abogado a que sea el protector y que sea más joven que todo el Consejo Fundacional y que el fundador, porque de esa forma, cuando los hijos del fundador tienen la edad que tienen, el abogado probablemente superviva al resto de la familia y sea quien le administre los bienes. Y hay una particularidad que quiero mencionar antes de que entremos en otro tema, es que las fundaciones pueden ser dueñas de acciones de sociedades anónimas, y la fundación es independiente de los miembros de la fundación. O sea, esas acciones son de la fundación, no del protector, ni del beneficiario, ni del consejo fundacional. Y ahí muere. Eso es muy importante, José, y también mencionar la tercera persona, que es lo que pensamos todos aquellos que tenemos hijos, y es el beneficiario. Entonces, esa tercera persona es un beneficiario que tiene la expectativa de recibir ese patrimonio cumplida una condición, que es lo que tiene el reglamento fundacional. Ahí, Mauro, me gustaría que complementaras
desde tu experiencia también. Voy a tratar de responder en 4 minutos para recortar. Pero podría demorarme 5 horas a partir de lo que acabo de escuchar. Lo primero, todos los días se aprende algo nuevo y eso es lo que me gusta de montarme un avión, estar en otro país, estar compartiendo con personas que más allá de que las conozca, tienen algo nuevo para decir. O sea, tenía por lo menos 5 explicaciones distintas al nacimiento o a la implementación de las fundaciones de interés privado en Panamá, pero nunca había escuchado la explicación que acaba de dar José. Y además me parece una explicación completamente fabulosa porque a veces cuando uno le explica en los países de Colombia hacia abajo, de Latinoamérica, especialmente en el área andina donde hay tanta montaña y tenemos unas personas un poco más cerradas desde la perspectiva, por el frío, por las mismas costumbres, que uno puede protegerse de equivocarse en el negocio. Claro. Entonces, la gente a veces dice, pero ¿cómo así? Es que yo no soy un irresponsable, yo respondo, Y entonces cuando uno les dice, no se trata de que no responda, se trata de que usted se puede equivocar haciendo el negocio. Correcto. Pero proteja a su familia, que si usted se equivoca haciendo el negocio, su familia siga viviendo en una casa. Correcto. Que sigan incluso disfrutando de unas posibilidades que van más allá de eso, que tengan una finca de recreo. Eso no es malo. Entonces, cuando escucho esta explicación me parece espectacular, porque la fundación de interés privado, y entonces ahí empiezo a responder la pregunta, desde mi perspectiva, lo más importante de la figura es que no hay dueños. Correcto. Al no existir dueños, el patrimonio está 100% protegido, porque no lo puede alcanzar ninguna ley, de ningún país. Bueno, yo sé que hay unas reglas internas en los distintos países, por ejemplo aquí en Panamá son 2 o 3 años donde pueden ir y decir, oiga, usted se llevó el patrimonio para no responder, pero ya, después de eso, el patrimonio no es, ojo, no es de nadie distinto a la fundación de interés privado, es decir, que el protector, el fundador, los beneficiarios desde la perspectiva legal no tienen absolutamente nada. Entonces ninguna ley los puede tocar porque ese patrimonio ya no es de ellos. Y ahí entonces empiezo a responder. ¿Eso en qué se parece al trust? Pues claro que se parece al trust. Desde esa perspectiva es exactamente igual, solo que en el trust no hay una persona jurídica distinta dueña del patrimonio como en la fundación de interés privado, sino que se forma una especie de patrimonio independiente, segregado o autónomo que no pertenece a nadie, ni a quien aportó ese patrimonio al trust, ni a quien lo administra. Y también en ese sentido se parece al seguro de vida de gestión patrimonial, al PPLI, en donde el dueño del patrimonio pasa a ser una compañía de seguros, pero la compañía de seguros es dueña de un patrimonio que no forma parte de su patrimonio para ningún efecto distinto a responder por ese patrimonio en caso de que se muera la persona que tomó el seguro de vida. Perfecto. Claro. Entonces, ya luego no me quiero meter a temas más técnicos, solo quiero esa similitud. Luego hay otras diferencias importantes, pero desde la perspectiva de todo lo que hemos venido hablando en estos 40, 45 minutos, 46 exactamente, existen figuras a nivel internacional y específicamente estas 3, fundaciones de interés privado, trust, seguros de vida, gestión patrimonial, que le permiten a las personas, a las familias y a las empresas hacer una verdadera protección del patrimonio. Porque el patrimonio ya no es de ellos, pero tienen el control jurídico del mismo hasta el día que lo decidan, generando todos los beneficios que aquí hemos mencionado y otros muchísimos más, de los cuales pues no es el momento de hablar, pero por ejemplo hacer una planeación sucesoral,
Eso es otra historia. Una historia muy larga, Mauro, gracias. Bueno, yo creo que aquí tenemos varias preguntas, igual son algo técnicas y creo que para cada caso sería diferente. La idea es que dudas que vayan teniendo, déjenos si quieren la palabra inversión y el equipo comercial los va a empezar a contactar para que empecemos pues como a aterrizar ese tipo de preguntas. Hay un tema que también es importante tocarlo y creo que lo estamos viviendo mucho en la economía latinoamericana y es esa incertidumbre política y económica, ¿cierto? Eso ha generado pues obviamente fugas de capital y hoy pues Panamá es como un gran atractivo para eso. Entonces ahí quiero que nos enfoquemos mucho en ese vehículo de inversión, pero el inmobiliario. O sea, ustedes desde su experticia, ¿por qué recomiendan que se haga una inversión en temas inmobiliarios? Muy sencillo. La inversión en un inmueble, en un bien inmueble, un bien raíz, bien arraigado al suelo, es una inversión segura. Es una de las inversiones más seguras para personas no entrenadas en inversión. De acuerdo. Entonces, tienes el bien, existe el bien por sí solo genera renta y genera renta pasiva. Entonces, además, la jurisdicción panameña vincula y estimula la inversión en bienes raíces con incentivos fiscales e incentivos migratorios. Es decir, inviertes en una propiedad, esa propiedad sirve de ancla para la sustancia que soporta, que respalda la solicitud de migración de hacerte panameño, que te permite sacar o obtener la residencia permanente en un periodo de 30 días, que a su vez, en un periodo de un año, te da el derecho y la oportunidad de solicitar la nacionalidad y tener un pasaporte panameño, tener doble nacionalidad. Entonces, estás vinculando una inversión raíz que es rentable con un estatus migratorio sólido en un segundo mercado. A mí me parece una inversión excelente. Yo creo, Jules, que en algo concreto también, yo creo que la inversión en activos inmobiliarios es la puerta de entrada a, en realidad, entrar a un mundo infinito de lo que son las inversiones, sobre todo cuando estamos hablando de sacar dineros del país. Y más allá de eso, es algo tangible. Una de las cosas que las personas nos cuentan cuando vienen a nuestra oficina y quieren empezar en ese asesoramiento, les decimos, o las personas quieren palpar quieren tocar lo que están invirtiendo. Les gusta venir a ver dónde se está invirtiendo su dinero, dónde se está construyendo. Entonces yo creo que para mí, siendo bastante concreto, es una puerta de entrada a lo que son las inversiones cuando la gente está sacando capital de Colombia. Súper. Mauro, ¿tú qué opinas? Bueno, yo ya me voy a quitar en este instante la camisa de abogado y voy a hablar desde una perspectiva un poquito distinta, que es lo que hemos visto en nuestra unidad de banca privada, en Accountability Global Wealth Management, y lo que hemos visto en la tendencia de los últimos años de las inversiones que hacen los family offices. Cuando tú hablas de que se va a administrar el dinero de una familia, hay unas inversiones tradicionales y hay unas inversiones en alternativos. Dentro de las inversiones en alternativos están las inversiones en donde haya un bien inmueble o directamente o como subyacente de la inversión. Y en los últimos 2 años, las inversiones en alternativos llegan a ser el 60% de la cartera de las inversiones. Es decir, el mundo se aleja un poco de los fondos mutuos o de los fondos mutuales a través de los cuales inviertes a través de plataformas y de custodios internacionales en distintos productos financieros, ETFs, acciones, notas estructuradas, etcétera, etcétera, y empieza a haber un mundo distinto en donde los componentes más importantes son deuda privada, es decir, financias, empresas privadas, y segundo, inversiones
en donde haya un subyacente en bienes inmuebles. Y si el mundo mira a eso, pues, ¿por qué un inversionista? Es decir, si el mundo estructurado de las oficinas de familia que viven en el segundo a segundo pendiente de ese tipo de inversiones empiezan a mirar a ese tipo de inversiones alternativas donde hay como subyacente un bien inmueble, porque una persona que va a hacer su primera, su segunda, su tercera inversión en el exterior no va a mirar hacia ese mundo. Si es el mundo que está generando una serie de rendimientos financieros y de seguridad en la inversión, pues no tiene ningún sentido mirar hacia otro lado. Perfecto. Aparte, Mauro, que entendiendo lo que es la inversión en activos inmobiliarios en Panamá, y lo que dijiste ahorita, Jules, de la fuga de capitales, como se viene pues teniendo conocimiento, yo creo que lo que está buscando la gente también, Mauro, son inversiones en monedas fuertes. Panamá es una economía dolarizada. Quiere decir ello que las personas que inviertan en Panamá reciben sus utilidades o sus arrendamientos o ese producto de su inversión en dólar, y también la pueden permanecer en dólar. Entonces, eso yo creo que Buenísimo. es importante mencionarlo. Súper importante eso, Juanjo, que dices. Digamos que ya tenemos pocos minutos y quiero como empezar a acotar en la conversación que hemos venido teniendo nosotros también pues como a lo largo del día, y me quiero poner la camiseta de colombiana o de latina que quiere invertir en Panamá. Entonces, primero, es muy simple, independientemente de la estructura fiscal que se elija, es muy simple, y hacerlo pues como expertos es la manera mucho más fácil de hacerlo. Dos, nos pueden prestar plata como extranjeros, ¿cierto? Correcto. Me van acotando cosas de pronto que se me estén saliendo del tema. Tres, me pueden dar la residencia panameña, dependiendo del tipo de inversión. Me corrigen ahí. Yo creo hay que ahí es algo. importante, Jules, brevemente explicar que una de las preocupaciones que tienen nuestros compatriotas o nuestros clientes es precisamente empezar a tener una disminución en sus riesgos. Y eso quiere decir riesgos financieros, riesgos políticos, riesgos familiares, como se quiera llamar. Y una de las alternativas que está ofreciendo el gobierno panameño es aquellos que inviertan en Panamá, y en este caso en activos como lo es los activos inmobiliarios, pueden optar en algún momento por un tema de una residencia, o los acredita como inversionistas, Claro, que le pueden dar una residencia permanente en Panamá, que es algo que también viene cogiendo bastante fuerza. Claro, y saben, a mí, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, y es que yo pensaba que para adquirir una residencia necesitaba vivir en Panamá. Y digamos que acá es diferente. Eso me gustaría de pronto que tocáramos ese tema por encima, para que miremos cuál es ese beneficio, tener la residencia sin necesidad de estar viviendo acá en Panamá. mira, como sé que ya estamos cortos de tiempo, te voy a dar algunos puntos como abogado panameño y con la experiencia de lo que es necesario generalmente. Si eres capaz, si un extranjero sí puede adquirir crédito. Tiene que tener algún tipo de historial, lo puede crear, pero sí se puede dar crédito aquí en Panamá siendo extranjero. Un poco más complicado, pero sucede. En la compra de una residencia, si la residencia ya existe, si el proyecto está, y estamos hablando de una garantía hipotecaria, el banco puede más fácilmente dar ese préstamo al extranjero. Ese extranjero, en este caso colombiano, con todas las facilidades migratorias que tiene, se hace residente en 30 días. O sea que ya el banco lo va a ver como un panameño, residente permanente, no residente temporal como otras nacionalidades. Panamá y Colombia tienen una estrecha relación en términos migratorios. Entonces el banco lo ve como un potencial cliente a futuro, a largo plazo. Las promotoras se enfocan en venderle propiedades al mercado colombiano. ¿Por qué? Porque los colombianos son serios, los colombianos pagan, los colombianos vienen acá a invertir, se quedan y en un par de años se terminan o mudando o terminan queriendo Panamá y Panamá queriéndolos como si fuéramos lo mismo, como si fuéramos todos panameños. Entonces, esas son
temas importantes que muy ampliamente hay que tocar, porque sí, es posible, es fácil. Panamá lo hace posible para que vengan y tan a invertir estrecha acá. es, José, que yo creo que también es importante mencionar. La relación entre nuestros países es tan estrecha que el colombiano, inclusive en calidad de residente permanente en Panamá, lo tratan distinto. Quiere decir eso que en un año de tener su residencia permanente puede inclusive optar por la ciudadanía. Que yo Claro. creo que es importante también dejarlo claro que tenemos un trato especial frente a Así otras, es, frente a otras queremos que sean nacionalidades. panameñitos, queremos que sean panameños. Muy importante. Bueno, aquí nos hacen una pregunta y nos dicen cuál es la inversión mínima por la cual podemos obtener la residencia. Es una pregunta muy tricky. Yo también me apoyo bastante en el colega, en José, pero hasta octubre de este año son $300,000. Hasta el 15 O sea, de octubre. hay que correr, hay 15 que de octubre. correr. Correr. Y 300,000. eso creo que nos abre puerta para empezar a cerrar este tema, que sabemos que tenemos muchos sobre la mesa y que ahí les dijimos, déjenos la palabra inversión para que el equipo comercial los contacte y podamos profundizar en los temas que tengan ustedes. Y es romper con un tabú. Yo creo que cuando nosotros nos dicen invirtamos en Panamá, pensamos en que tenemos que invertir demasiado dinero, $1 millón, o sea, y no es el caso. Por ejemplo, en el caso nuestro, que ahí voy a hablar desde Ventu, nosotros tenemos un producto que empieza desde $126,000, ¿cierto? Que es supremamente fácil de obtener, que es un producto de rentas cortas y que la idea es que sea un vehículo para obtenerse a la residencia y para empezar como a blindar, como lo decían Juanjo, lo decía José y lo decía Mauro, en inversiones dolarizadas. Entonces, creo que podemos empezar a acotar ahí, cortamos ese tabú, tenemos opciones de inversión desde $126,000, incluso aquí aprovecho y hago una pequeña cuña, que estamos en este precio pues de lanzamiento, les cuento, señores, Así es. hasta los próximos días, ya luego tendemos pues como a hacer un alza en el precio, por si están interesados, nos escriben y el equipo comercial los contacta. Y bueno, yo creo que podemos empezar a cerrar desde ahí. Cuéntenos entonces ustedes qué recomendaciones le hacen a estas personas que están pensando en invertir en Panamá. Asesorarse bien y como lo dijo Mauro, que fue un opening statement muy importante, y es decidirse. O sea, en este tipo de inversiones hay que tomar la decisión, y con la convicción y con el apoyo que ojalá sea nuestro, podrán tener dentro de poco una inversión por fuera del país. Asimismo, yo creo que hay que atreverse, hay que hacerlo. Si eres colombiano, eres especial para nosotros. O sea, esta jurisdicción ve al colombiano con cariño. Nuestra legislación, nuestras leyes se lo demuestran. Los tratamos especiales, los tratamos con un trato especial. Tienen menos tiempos de espera, tienen más acceso a crédito, nuestra industria inmobiliaria crea productos pensando en el mercado colombiano porque nos va bien. Aparte es bueno. que es muy importante, José, porque la nacionalidad que está comprando más en Panamá somos los colombianos. Así es, así es. Yo creo que es un efecto importante. Es un efecto importante y bueno, tenemos todo lo necesario para ese colombiano que quiere dar ese paso afuera de Colombia y hacer una inversión segura, ¿no? Así es. Listo. No, yo ya, o sea, después de estamos estar, ya no listos, tengo Mauro. nada más que decir, por favor. No, yo creo que entonces ya con eso estamos cerrando. Aquí pues ya se nos acabó también el live. Señores, no, darle las gracias. Qué nota contar con personas tan expertas en estos temas y que también las personas que tengan las dudas cuenten con respaldo como el de ustedes y las firmas que ustedes tienen pues para poder hacer una inversión en este país como Panamá. Entonces, Mauro, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. No, a ti, José, mil gracias por tu tiempo. Encantado. También. Qué rico que estés aquí. Y Juanjo, pues no, agradecerte también por hacer que todo esto sea posible. Muchas gracias, Julie, por tu tiempo y por tu buena Energía. Por la energía. Bueno, no, mil gracias.